¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este directo postpartido. Real Madrid 2, Chelsea 0. La verdad es que me he quedado con un sabor, y suena raro, ¿no? Pero un sabor un poco amargo al final. Porque creo que hemos tenido la eliminatoria para poder rematar absolutamente al Chelsea. Creo que hemos estado en ese punto de inflexión de la eliminatoria, gente, que podíamos haber dejado al Chelsea tocado y hundido. Y... Hola, chicos. Sí, aquí está, Ana Paula, ¿eh? Se la ve difuminada, pero es Ana Paula. Ella es así. Partido muy completo de Vinicius. Rodrigo creo que ha sido lo peor. Militao espectacular. Camavinga bien. Carvajal modo mes de abril, mejorando. Álava muy bien, los centrales muy bien. Y Kroos y Modric han tenido momentos interesantes, ¿no? O sea, el partido del Madrid, Valverde igual. O sea, el Madrid ha sido muy superior. El Madrid ha sido muy superior al Chelsea. Pero claro, te quedas diciendo, hostia, has tenido el 3-0 en tu mano, con uno menos, no has aprovechado. Expulsión justa de Chilwell, por cierto, obviamente. Saludos, Rodrigo, ¿qué tal? Bueno, veo que vais entrando de a poco. Eduardo José Rangel, ¿qué tal? ¿Cómo vais, gente? Juan Romero, capitán, partidazo de Carvajal. Bueno, pues es que ha hecho su mejor partido de esta temporada, sin lugar a dudas, Dani Carvajal. Su mes bueno. Para mí el MVP ha sido Vinicius. Creo que ha sido el mejor. Partido realmente extraordinario. Es verdad que luego en la segunda parte sí que se la ha visto un poco menos conectado. De hecho, creo que al Madrid os voy a decir una cosa. Cuando expulsaron a Chilwell, el Madrid bajó de revoluciones. Es como que ya vio todo hecho. Y como que, bueno, ya está, 2-0, ¿no? No sé, nos faltó ese hambre, esa voracidad de matar, ¿no? Es que el Madrid al final es un equipo que funciona a la hora de ir con hambre y con más ganas cuando va contracorriente, cuando lo tiene todo a favor, el contexto y tal, es como que, bueno, bien, con lo justo y ganamos, ya, bien, 2-0, perfecto. Así ya Stamford Bridge, vamos bien. Tío, podías haber metido un tercer gol que nos podía haber dado todo. Dice Dachardi que el árbitro pitó faltas en ataque inexistentes. ¿Tú hay alguna cosa rara? Sí. J. Martins, buenas, ¿qué tal? Y bueno, de Asensio hablamos, si queréis, ¿eh? Asensio está mejorando. Yo ya no hablo ni de renovación ni no renovación. Digo que está mejorando. Su realidad es que está siendo más importante para el equipo. Y ha marcado un gol de mucha calidad, muy suyo. Josain, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, chicos, os tengo que comentar. Lo voy comentando en este directo, aprovecho. En la comunidad también lo he puesto. Lo puse hace unos días, pero lo confirmo ya. Que de cara a todos los suscriptores, es decir, perdón, suscriptores no, me he equivocado. Miembros del canal, los que estéis en la membresía, ¿de acuerdo? Vais a estar con la opción de participar en un sorteo mensual de una camiseta réplica oficial, ¿vale? De fútbol. Ya os diremos cuál es, ¿vale? Para que lo sepáis. Pero por el mero hecho de ser miembro de Madridismo al Día, miembro oro, miembro plata, miembro en general, miembro, ya tenéis derecho a participar, ¿vale? En ese sorteo de una camiseta al mes. Buen resultado, aunque se podría haber metido otro, sí. Se podría haber metido otro. Yo me he quedado con una sensación fría, os digo. Un poco de vacío. No os voy a engañar. Me he quedado... Los miembros me habéis visto en directo, me he quedado un poco pichipichá. Yo esperaba meter el tercero. Creo que era la manera de dejar ya esto finiquitado. Porque ya al Chelsea un 3-0 no le veo remontando. No lo veo. ¿Qué queréis que os diga? Mike dice... ¿Qué tal, Mike? Vini bajó el ritmo con 10. Buenas noches, por cierto. Buenas noches. Sí, bajó el ritmo. Bajó el pistón. El equipo en general bajó el pistón. Kroos ha hecho un partidazo. No se le valora lo suficiente. Ha jugado muy bien. Ha robado mucho balón. Ha estado muy implicado en la primera parte, sobre todo. Luego ya el gas, tanto él como a Modric, se le notan que son veteranos. Para mí 2 goles es poco. Para mí también. Y Oliver Schuller dice que no está contento con el resultado. A ver, si a ti te lo piden firmar un resultado antes de comenzar el partido, el 2-0 lo firmas. Creo que la mayoría lo firmarían. Pero, viendo cómo se ha dado el partido, a mí se me ha quedado corto, teniendo en cuenta que hemos jugado 11 contra 10, 30 minutos. 30 minutos, tío. Entonces, ahí les hemos dejado medio vivos. Tampoco nos interesa llegar allí con mucha ventaja, que luego se duermen y sufrimos. Eso que dice Mugen no es ninguna tontería, ¿eh? Eso que dice Mugen es verdad. El Madrid, mejor que vaya con ventaja, pero ya vimos el año pasado, que no se relajen mucho. ¿Crees que las bajas de Chilwell y Koulibaly
le pesen al Chelsea? Hombre, saldrá Cucurella en el carril izquierdo y Xabola en el eje central con Thiago y con Fofana. Hombre, yo creo que Koulibaly es una baja importante y Chilwell también, pero bueno, Chelsea tiene una plantilla muy larga. Creo que allí con huecos vamos a ganar fácil el partido. Bueno, no sé si fácil. Yo espero solventar con categoría un partido de Champions allí la vuelta. La vuelta a ser 1-3 porque el Chelsea dejará espacio. Bueno, veremos. Gilberto, ¿qué tal, macho? ¿Cómo estás? Bueno, chicos, perdonadme que me veáis en directo ya menos últimamente, pero me ha surgido una oportunidad laboral. Yo no puedo vivir de YouTube y necesito mirar otros proyectos también. Al final este proyecto da para lo que da. He luchado hasta donde he podido, tengo que buscar otras cosas. Pero seguiremos armando contenido diario, como estamos haciendo casi siempre. Era un partido de 3-0 mínimo. Para mí sí era un partido de 4-1, 3-0 que podía haber ganado el Madrid. Rafael Martín, muy buenas. Era un partido que el Madrid tenía que haber rematado. Benzema ha estado regular, claramente de más a menos. Rodrigo no me ha gustado su partido, no me ha terminado de cerrar su partido bien. Pero bueno, que había jugador Jana está muy bien. Quique, no hay en el mundo un jugador número 12 con mejores números. Con respecto a Asensio, no lo sé. Tendría que verlo, pero desde luego al final es un jugador que conoce el club, tiene experiencia en el Real Madrid, tiene golpeo de balón, tiene talento. Dashardi dice que tu canal es muy bueno, no lo dejes morir. No, no lo voy a dejar morir. Por una cuestión de orgullo, por mucho que YouTube no le interese. Pero yo voy a seguir ahí. Yo voy a seguir ahí. Al final YouTube recomienda salseo, contenido de salsa rosa. Aquí seguiremos haciendo otras cosas y ya está. A no ser que vosotros me obliguéis a hacer otras cosas. Porque no lo veáis. El Chelsea también nos ha podido meter algún gol. Alguno, y nosotros también alguno más. Benzema no debe jugar en Liga. Pues va a jugar. Carvajal se transforma en abril, totalmente. O sea, este es el mes Carvajal. Destacar el buen partido. Ha sido un muy buen partido. De Carvajal, hay que decirlo. Ha sido un muy buen partido. No hay, por mucho que sea un jugador que no me guste a día de hoy. O sea, ha estado bien. Ha estado bien. O sea, macho, es la realidad. O sea que, en fin. Por cierto, deciros que mañana voy a grabar con Miguel Serrano. Vídeo en el canal. Saldrá el viernes, ¿de acuerdo? Lo digo para que lo sepáis, por si os interesa. Que el canal veáis que está activo. Que no es que pase, es que no tengo vida. No tengo tiempo para estar como antes. Vídeo de casting de entrenadores básquet. Un vídeo de eso. No sería mala esa, ¿no? No sería mala. Se podría hablar con Sergio. Tengo pendiente hablar con Sergio, con mi compañero. Sergio Martínez, a ver. Ya lo hablaremos. Bueno, chicos, a ver, ¿qué más me contáis del partido? Tal vez debes entrevistar a personas en la calle o algo así. No siempre estar en casa. Bueno. El problema es que necesito más cosas. No puedo vivir de esto. Pero bueno, da igual. ¿Se podría vender a Tchouaméni este verano? No, porque a mí me gusta mucho y me parece un gran jugador. Ya sé que vemos el fútbol muy diferente, Rubens, pero los jugadores también tienen sus periodos. Tchouaméni empezó mejor, luego bajó, ha tenido una lesión. ¿Cómo ves que el equipo no se viene abajo con Modric y Kroos juntos? Bueno, yo he visto que hoy el equipo ha habido un momento que estaba cansado en el medio del campo. Y los ha tenido que quitar porque incluso con uno menos, ahí. Pero vamos, que cuando ha estado 11 contra 11 en competición, el partido ha estado muy bien. Tanto Kroos como Modric. ¿Se sabe algo de la Final Four de la Copa de la Reina? No tengo novedad de sede y eso. ¿Qué opinas del posible fichaje de Bellingham? 150 millones de euros con variables. Me parece excesivo. Me parece mucho. Ese de Bar, buenas. Buen partido de Vinicius y Karim, en buena forma. Chumino es su primera temporada, sí, tranquilidad. ¿Te gusta Samu Chukwueze para el Madrid? Pues a ver, yo recuperaría a Brahim, renovaría a Asensio a lo mejor, si el club lo valora, si las condiciones económicas llegan a un acuerdo y ya está. Con Brahim y con Asensio el puesto lo mejoras. Y a lo mejor valoras Sergio Arribas. Espero que lo de Asensio sea humo, un año de renovación bueno, pero 4 no aprendemos. Bueno, el año pasado Asensio marca 12 goles, ¿eh? Yo creo que tenemos una perspectiva un poco confusa con Asensio todos, ¿eh? Yo el primero. Pero hombre, parece que hablamos de un piernas, que es un jugador frío, sí,
Pero hombre, un piernas tampoco es. ¿Qué opinas de las palabras de Mbappé? Y lo que se estaba diciendo de este... Mbappé me da igual. Ahora mismo Mbappé, Mike, en plan de buen rollo. Este verano no va a venir. De hecho, yo lo tengo bastante claro. ¿Para ti pasará el Milan o el Nápoles? Pues yo creo que va a haber guerra en Nápoles, deportivamente hablando. El Nápoles hoy ha tenido opción de ganar, de empatar con uno menos. Va a estar Osimhen probablemente. Creo que va a haber chances para Napoli. Desde el Maradona. Buenas noches, José Boom. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre? ¿Qué te cuentas, tío? ¿Cómo va todo? Espero que estés bien. A ver, yo lo que digo es que Asensio, al final, es un jugador que te garantiza algo. Pero bueno, Asensio puede sorprendernos. A ver, a mí no me va a sorprender para lo bueno y para lo malo. Sé su límite, tiene 26 años. Ya está. O sea, sé lo que hay, pero hombre, lo que hay no es malo tampoco. Dependiendo del rol que le des, obviamente no es un líder, no es un jugador carismático, no es un tipo líder, ni tiene un carácter especial, pero tiene cosas, entiende bien el juego, juega entre líneas bien, tiene muy buen pase, tiene muy buen golpeo de balón a portería. Vinicius Tanque, ¿no? Oye, pues tiene más opciones que lo de Mbappé, ¿eh? Ahí vamos, partido correcto hoy. Para mí que Mbappé se quede en París, el Madrid solo necesita a Haaland. Pues Haaland tampoco va a venir, creo yo, mi opinión. Quique, Real Madrid nos ha faltado acabar los últimos metros, sí, las últimas jugadas. Asensio, jugador cumplidor. Bueno, jugador cumplidor que está terminando bien la temporada, ¿eh? Vamos a ver si... Bueno, alguno puede decir, es por la renovación. El año pasado, insisto, hizo buenos números. Sobre todo en Liga. Fue muy importante. Fabricio Romano ha dejado entrever que Bellingham ha elegido el Madrid. ¿Ah, sí? Bueno, pues Bellingham... Hombre, el Liverpool, teniendo en cuenta que a lo mejor no va a jugar la Champions, pues es un problema para él. Asensio hay que dejarle hacer su camino. Bueno, el camino yo creo que lo tiene armado. Él sabe lo que es. Un zurdo con calidad, con último pase, que entiende el juego entre líneas, que sabe tirar bien fuera del área, que tiene cierto nivel de gol, que tiene calidad. Tiene un guante, pase en largo. Y lo que corre Fede... Bueno, Fede Valverde hoy ha hecho un partido con mucho esfuerzo, ¿eh? Fede Valverde hoy, la verdad, ha estado bien. Ha estado bastante bien. Se ha adaptado bien al doble pivote con Kroos. Ya se ha salido de ese puesto de extremo que ahora tiene Rodrigo. Creo que lo ha hecho bien. Creo que lo ha hecho muy bien. Y... no era un partido fácil para Fede después de todo... de la trifulca con Alex Baena. Bueno, psicológicamente era un día rarito. ¿No has visto hoy a Benzema demasiado abajo hoy? Yo he visto a Benzema demasiado lento. No lo tengo que decir así. Dice Arrieta, asociados a Arrieta, Madrid muy flojo y pareció conformarse. Bueno, yo creo que el Madrid ha tenido momentos buenos en la primera parte de un buen nivel. ¿No remata la eliminatoria? Vale, pero hombre, ha habido momentos que ha jugado bien. Estaría bueno probar el 4-2-3-1 para la próxima temporada. Bueno, si está Ancelotti, es el sistema que está empleando. Hola Arturo. No olvidarnos de Courtois. Bueno, Courtois tiene un par de intervenciones, sobre todo una de Sterling. Ya te he dejado el like. Animaros, chavales. Muchas gracias, chicos. Sé que los likes cuestan de dar, porque dar un like es una gran responsabilidad. Lo entiendo. Pero bueno, si os apetece apoyar de manera gratuita al canal, pues hombre, un like siempre suma. Siempre suma. Y Camavinga, la verdad es que ha tenido momentos de complicación en su espalda. Reece James le estaba atacando por ahí. Y ha tenido momentos donde ha sufrido un poco atrás. De hecho, le han sacado ahí una amarilla, creo que Sterling, si no recuerdo mal. Valverde es una locomotora en el centro del campo. Valverde es una máquina. No para. No para de trabajar. Y luego con el balón en los pies ha estado bien. En la segunda parte ya está un poquito más desacertado. Pero bueno. ¿Has visto qué problema de laterales? Camavinga es joven y roba balones. Carva pone empeño pero falla en defensa muchísimo. Bueno, es que Camavinga no es lateral. Camavinga está jugando porque lo pide el guión para Ancelotti. A veces lo incrusta para generar superioridad en el medio, tal, pero él es mediocampista, pivote, no es lateral. Es tan bueno que puede ser polivalente y jugar ahí. ¿Cómo viste a Reece James como posible lateral del Madrid? Pues a día de hoy es de los mejores laterales en Prime, deportivo. De los mejores laterales derechos. Pero ha renovado hasta el 28 y no va a venir al Madrid. ¿Qué equipo ves más favorito para ganar la Champions? José Andoain. ¿Qué tal, amigo? Pues el City. Es el gran favorito. La realidad es que el City es el máximo favorito a ganar la Champions.
Ya si jugara Camavinga en su posición, sería la leche, sí. Man City, Nápoles, Real Madrid, veré lo de Benfica en Italia. Ya está lo del Nápoles, veré o veremos. Pero Madrid, Manchester City en semis, for sure, for sure. Alfredo Jacome Barrantes lo tiene claro. Semis, Man City, Real Madrid. Visto a Rhys James, prefiero Cancelo. Hombre, no. Yo creo que Rhys James tiene un pico superior. Joao Cancelo es muy bueno, pero en el Bayern no está jugando. Es un buen lateral, que puede jugar en los dos laterales. Para mí mejor lateral izquierdo, curiosamente, que derecho, siendo diestro. Rhys James creo que es un pico superior. James es bueno, pero Vini lo aplastó hoy. Bueno, yo creo que Vinicius a quien ha aplastado es más bien a Fofana que a Rhys James. Pero bueno, mi opinión. Muchas gracias por los likes, José. Gracias por los likes, chicos. Somos 90 personas en directo, que no está mal, teniendo en cuenta que últimamente no hacemos muchos directos aquí en Madridismo al día. Ya os digo, es que estoy... No paro, tío. No paro y es que así se me complica todo mucho. Hay que sobrevivir, chavales. Tchouaméni, Camavinga, Valverde y un fichaje Varela o Florian Wirtz. Bueno, el nombre propio es Bellingham a día de hoy, ¿no? Varela jugó bien contra el Benfica y es un gran interior derecha. Pero es caro de cojones. El City no es favorito y el Madrid es eterno favorito. Ah, bueno, vale. Muy bien, final Milan, Real Madrid y volvemos a echar al Mea Colonias. Hombre, yo no os voy a engañar. Si pasamos la eliminatoria, toquemos madera, que pasemos, va a ser contra el City seguro. El City es favorito. Este año tienen el factor Haaland para el área, que eso lo cambia todo. Vini tenía que haber forzado más a Fofana. No sé, el equipo bajó físicamente o quiso bajar, no lo sé. Y tenía uno más el Madrid. Si jugamos con el City necesitaremos la fortaleza militar y Rudiger para aguantar a Haaland. Mejor que Álava. Para Ancelotti Álava es indispensable. Para Ancelotti es indispensable David Álava, Bueno, aquí están tirando cohetes, petardos, mejor dicho, cohetes no, petardos. Celebrando a tope. Bueno. No entiendo nada, tío. Este hombre no me pasa las cosas, tío. No entiendo nada. Bueno, Quique, Nico Varela vale 80 millones. Vale mucha pasta y el Madrid no va a pagar 80 millones por Varela. Bellingham es muy caro, pero entra dentro de la filosofía de fichajes del Madrid. Raro lo de Havertz, lo poco que jugó. Sí. Es raro. De hecho, antes hubiera puesto a Havertz que a Sterling, la verdad. La verdad no le tengo mucha fe a los ingleses en el Real Madrid. Y la liga, salvo McManaman y Beckham. Bueno, Bale yo lo considero británico. Y más allá de su final, creo que no se ha dado mucho. ¿Cuándo se resetean las tarjetas? En semifinales, ¿no? Creo que es en semifinales, muy bien. Pero no te lo puedo confirmar oficialmente. Es una pena, tío. Es un tercer gol y aquí estaríamos de celebración, con todo el respeto, Bueno, Todd Boehly, que claro, Todd Boehly no tiene ni puta idea de lo que es el Real Madrid. Claro, este no. Este sabe lo que son los Rams de Los Ángeles y eso, pero del Real Madrid debe ser que no sabe mucho. Dice que vamos a ganar 0-3 al Real Madrid. Pues no te has enterado de lo que es el Bernabéu. 0-3 dijo que iban a ganar hoy. Y no les han caído 3 más, pues no sé por qué. Si pasamos el City también le temblarán las piernas. Yo creo que al City no le temblarán las piernas. El Madrid ganará por competitividad, pero al City no le veo que le tiemblen las piernas. Como equipo. Luego en un momento determinado te pone nervioso, el Bernabéu, tal. Pero el problema es que el partido de vuelta lo jugamos en el Etihad. Y eso me preocupa. Yo creo que el Madrid vuelve a ganar en Londres. Yo creo que el Madrid tiene muy bien para pasar. Yo creo que van a empatar en Londres, pero el Madrid va a pasar. Es mi opinión. Se van a echar en falta tus directos, Quique. Seguro que te va genial en tu nueva aventura. Pienso que eres un tío muy válido y tienes mucho que ofrecer. Pues muchas gracias, pero no voy a cerrar el canal, Rubens. Simplemente es un cambio. El canal nunca lo voy a cerrar mientras siga vivo. Entonces, en ese sentido, el canal va a seguir siempre. Irá de otra manera, porque tengo que compatibilizarlo, con algo que me exige mucho,
Pero ni Ana Paula ni yo hemos valorado cerrar este canal que hemos abierto con tanto esfuerzo. Voy a hacer yo O sea, los directos, chavales. va a hacer los directos. Ñon, pero bueno, no tengo tanta técnica como Kike, pero tengo esa carita bonita. Sí, eso sí. So cute, so pretty. Yeah. A la Madrid. No, pues eso, les A la estaba diciendo. Madrid. No hablo fuerte porque te duele la cabeza luego. Vale. Estaba diciendo. No, es que me duele la cabeza porque estábamos con los miembros del canal, con la tele, conmigo, contigo, con tu padre, todos aquí hablando al mismo tiempo y era una locura. Era muy complicado. No, les decía a los chicos eso, que no vamos a cerrar el canal, que vamos a seguir abiertos. No. Pero simplemente que hay que intentar estructurar todo. Ujú. Sin más, pero nosotros no nos rendimos, hombre. Sí, chicos, es que tenemos 2 trabajos cada uno, más el canal, 3 trabajos, 5, no sé. Más Ya. luego la plataforma morada, que me quita ahí 1 hora y algo. Y más la preparación de antes. ¿Cómo va el fichaje seleccionado? Pues no sé nada de eso, la verdad. Lo siento, tío. Pero bueno. Quique, partido Campo y Chelsea van a ser muy peligrosos. Tendremos que marcar un gol muy rápido. Sí, Josain. Tendremos que marcar un gol muy rápido. Y por cierto, ¿cómo te va el Ramadán, tío? Josain, te queda ya una semana solo, ¿no? 9 días, 9 días. Enseña. Mira, chicos, ¿Eh? aquí tenemos, mira, bueno, no puedo mostrar aquí. No se puede mostrar La dirección por la aquí. dirección, no. Pero mira, aquí tenemos las camisetas que vamos Eso a es. sortear Ujú. para los miembros del canal. Y bueno, Al mes. y en la plataforma morada. Y en la plataforma morada para los suscriptores de la morada. Y aquí los miembros en la aquí hay plataforma 4 roja. camisetas. O sea, ¿qué quiere decir? Que nos quedamos con 2 y ustedes con otras 2. Y sí. Así Y... que atención que se ven el sorteito. ¿Cómo aquí. se llama la web? Que vamos a hablar de ellos. Además, chicos, la web la vamos a poner en la descripción de, De todos los vídeos. con un descuento nuestro, ¿vale? Porque también, chicos, el canal tiene, hemos conseguido esa colaboración. Sí, bueno, no es un con esa patrocinio. empresa, un patrocinio con esa empresa. Pagan dinero. También. Fútbol Lufo, ¿cómo es? ¿Se llamaba? Joder, estamos bien, entonces. Ya lo haremos bien, chavales. Pero bueno, O sea, la cuestión es que el nombre es complicado. El nombre es complicado. Y entonces esta marca, esta empresa, de la cual ya os informaremos y en todos los vídeos veréis, pues, Bueno, oye, no hay en todos, vais a pero tener sí un en código, vais a poder usar un código promocional de Madridismo al Día para poder pillar las camisetas con descuento. ¿Vale? Puedes tener sorteo. Nos dice Jorge, con este centro del campo del Ciri nos mete 5. Bueno, nunca digas nunca de que el Real Madrid no puede ganar a cualquier equipo aunque saque ese centro del campo. De hecho, ese centro del campo es un centro del campo que en momentos determinados va a seguir compitiendo. Ancelotti tiene que hacer que no revienten. Eso es lo que tiene que hacer. Jay, querido, ¿qué tal? ¿Cómo vas, Jake Lander, macho? Hace mucho que no te veo ni por... Bueno, YouTube es que no estoy entrando últimamente. Pero por la plataforma morada tampoco. Paso para ir a semifinales, seriedad, compromiso a la Madrid, a la Madrid. Tienen la de básquet también. De básquet en la web no tienen, es de fútbol. Pero bueno, que hay camisetas guapísimas y son réplicas oficiales. Es decir, camisetas que sin ser oficiales son de mucha calidad. Y ya os digo, que además la marca, no vamos a trabajar con cualquier marca. Es una marca que tiene reseñas en Google buenísimas. Buenísimas. Y muchos youtubers mucho más grandes que nosotros trabajan con ellos. Nos falta un delantero como el Comer y unos buenos laterales. Bueno, nos falta un delantero recambio sustituto alternativo a Benzema y nos faltan laterales de máximo nivel. Hay camisetas palos que tenemos cuerpo de Ronaldo el fenómeno. Bueno, ese talla uni. A ver, o sea, la que tú compres con el código promocional, puedes comprar la talla que quieras. La que toque el sorteo es talla única. Pero vamos, que esa, imagínate. Pero bueno, solo podéis participar los miembros del canal, no los suscriptores. Los miembros. Está hablando por ahí Ana Paula, no sé de qué habla. El City ve al Madrid y no se fía. Hombre, para fiarse, macho. Después de lo del año pasado, yo soy Guardiola y no me fío. Guardiola nos dejó vivos y lo pagó. No, que estuve mirando el otro día y tienen la primera, era afirmación. Ah, vale. No importa el tema del tiempo. Sigan trabajando que siempre habrá gente que los vea. Gracias, Juliana. Muchísimas gracias. Esos mensajes, es verdad que yo echo de menos los directos por esto. Porque los directos nos revitalizan la moral, porque os gustan, lo pasamos bien, nos acercamos todos, pero si no tengo tiempo. No tengo tiempo, chicos, porque el otro trabajo me consume mucho. Y yo al final no puedo vivir de YouTube, no he tenido la capacidad de hacer para vivir de esto. Un fracaso, no pasa nada. Es un fracaso, pero luego llegan triunfos. O sea que... ya está. Guardiola no es que nos dejase vivos, es que el Madrid nunca muere. Bueno, a ver, puedes matizarlo como quieras, pero sí, el profesor. Me encanta.
Y respecto a los partidos, mi miedo es que nos cuesta liquidar. Sí, nos cuesta liquidar. Y ante la ofensiva del City, pues no es poca cosa. Bueno, ya damos por hecho que estamos, ¿eh? Como dice José Bentancur, lástima que no metimos 3. A la Madrid. Arriba, 0. Profesor. Joder. Bueno, respetaos todos, ¿eh? Aquí todos respetamos. Respetamos a tope. A tope. Vinicius le han dado el MVP, ¿no? Es que ha hecho un partido bueno. No es un fracaso, haces muy bien tus vídeos. Gracias, hombre. No, a nivel mediático es un fracaso. Yo no digo que hagamos un mal trabajo, pero no hemos llegado a la gente. No he crecido como esperaba. Y eso al final es porque no da. La vida no da para más. Pues no, Alfredo, La Fuente, no da para más, tío. Es que no da para más. Mucho lío, mucho tema. Mucho tema, macho. Pero hombre, ya os digo que el canal no va a cerrar, ¿eh? Será un canal... No, es que no tienes... Es que, a ver, chicos. A veces aquí tenemos un poco el pensamiento un poco más diferente, yo y Kike. Yo soy mucho más positiva y Kike un poco más Pero yo soy positivo. negativo. Pero Yo he dicho que vamos a seguir con el canal, ¿qué tal? Hombre, es que es un fracaso. No es un fracaso, me pongo en los nervios. Hombre. No, es que no esperaba crecer. O sea, no esperaba que creciera. Esperaba que creciera más. Y más rápido. Bueno, pero no se pudo. No, pues eso es culpa mía. No he llegado. Pero eso no quiere decir que no crezca. No, sí que crece, pero que crece de otra manera. Ah, bueno. Quique, borra la palabra fracaso de tu vocabulario, dice Claro. Rubens. Bueno. Pues Claro, nada, es que ya ya está. Apañado, es eso. ya está. Sigamos con el partido. Bueno, del Chelsea, os voy a decir una cosa. Ha habido un momento por la primera parte donde N'Golo Kanté parecía que tenía 25 años. Ana Paula le ha dicho y dice, ¿cómo va N'Golo? Va como un animal. N'Golo que yo lo hubiera fichado hace 4 años para el Madrid, pero vamos, como un loco. Hubo un año que terminaba... No. Raúl, ¿qué pasa? Carajo, ¿qué pasa? No es un fracaso, olvida eso. Va. Venga, ya está, olvidado. No pasa nada, chavales. No pasa nada, si yo estoy contento, estoy feliz. Chicos, ¿Sabéis qué pasa? Que es que me agobio mucho. no, cada vez que Kike diga fracaso, le damos el no like No, menos. en el canal. Bueno, ha entrado mi padre. Mi padre, claro, yo esperaba que no estuviera en directo. Aquí está. De fracaso nada, seguirás creciendo. Gracias, papá. He cambiado de trabajo y el horario es totalmente distinto. Intento seguirte tu gran trabajo en los vídeos. Echo de menos estar más en tus directos. Pero recuerda, nunca cambies, crack. Gracias, tío. Muchísimas gracias. Quique, yo os conocí hace poco y siempre que me llega una notificación tuya la veo. Sí, pero si lo que es la familia aquí sois muy fieles y estáis a tope, y los miembros del canal, los no miembros, los suscriptores de toda la vida, lo que pasa es que ahora mismo es muy difícil crecer. Al menos como nosotros queremos. Ahora bien, de otras maneras a lo mejor podríamos crecer más rápido, haciendo un contenido diferente, ni mejor ni peor, pero no se me da bien. Se me nota mucho cuando algo no se me da bien. Si 23.000 seguidores es un fracaso es para matarte. A ver, es un canal mediano ya. Es un canal mediano. Yo siempre dije, cuando pasáramos de 20.000 es un canal mediano. Ya no es pequeño, es mediano. ¡Hola Madrid! Rubén Caramés, muy buenas. ¿Qué miedo el City? La vuelta allí. Pues sí. ¿Qué pasa? Irmao, ¿cómo va lo de Jude Bellingham? Pues lo de Bellingham, pues va como va. Pregúntale a Fabricio Romano, a ver qué te cuenta. La eliminatoria ya está cerrada, no hay posibilidades para el Chelsea en la capital. Bueno, yo creo que el Chelsea dependerá la primera media hora sobre todo. Si consiguen marcar o el Madrid no marca, va a estar ahí la cosa. Pero a ver, es muy difícil que el Chelsea se pueda meter. Muy difícil. Creo que los seguidores no estamos ayudando a ser más. ¿Cómo dices eso, Daniel? ¿Por qué dices eso? ¿Cuánto tiempo llevas en YouTube? A ver, haciendo contenido diario, 1 año y medio, 2, ¿no? 2 años. 2 años. Casi 2 años, yo creo, 2 años. Por ahí, ponle. 2 años, sí. Bueno, pues 2. Sí, 2 años. Pongamos para rondear. Redondeamos. Rodrigo es Tout, pero Asensio es Gol, Lea. Son compatibles. Al final, los dos tienen que aportar en un momento determinado. Lo importante no es los suscriptores, es que estés orgulloso con lo que haces. ¿Qué opinas de Coyotito y de François Gallardo? Bueno, mañana voy a estar en el canal de Coyo. François Gallardo no me creo nada de lo que dice. Vamos, esto si mañana me pregunta Coyo se lo diré en la cara. O sea, a mí me parece una persona que... Mal aliado. François Gallardo, persona que no. Y luego, pues, Coyo,
Yo creo que insiste demasiado con el tema de Mbappé. Hemos perdido contacto, él y yo. Si me invita a su canal como me ha invitado, voy a ir. Como él sabe. Y ya está. Creo que él a veces se mete demasiado en todo lo que le dicen. Tiene que intentar abstraerse más. Porque si no, en ese sentido peca un poco como yo, pero a un nivel mucho mayor. Porque si no, es que no puede ser. Pero bueno, que él haga su contenido como considere oportuno. Yo no voy a decir a cada cual qué es lo que tiene que hacer. Desde luego, yo a François Gallardo como aliado no lo tendría en mi vida. Lejos le tendría. Cuenta la verdad, Quique, te compraste la mansión en Andorra y ahora no tienes para pagar el mayordomo, jardinero, cocinero, entrenador personal, etcétera. Me he metido en una hipoteca en Andorra y estoy tieso, macho. Estoy canino. Estoy canino. Mbappé solo quiere sacar más pasta, nunca vendrá al Madrid. Pues yo creo que Mbappé sí va a terminar en el Madrid. Pero vamos, que es un tema que creo que no hay que insistir al madridismo porque además la gente se cansa. Tienes que tener cuidado con eso. Y ese tema, pues hay que saberlo controlar bien. Lo que está claro es que si viene Modric será el gran perjudicado. Hombre, Modric no creo que continúe si viene Bellingham, ¿eh? Yo creo que no. Por cierto, mañana también va a estar Edu Rubio en el canal de Coyotito. Pero creo que no va a coincidir con él. Bueno, yo entro un poco antes, entro a las 5. Pero vamos, luego tengo que grabar con Miguel Serrano. Mañana tengo un día... Ahí. Perdona, aquí que has tenido problemas de internet. Ramadán se acaba el día 22. Ah, vale. Bueno, pues el día 22 se acaba. Pues menos mal, macho. Para ti. Porque tiene que ser duro. Este año Bellingham y el que viene es Haaland. Y ojalá una final entre Benfica y Real Madrid en Estambul. Y ojalá conmigo, mi pai y otros en el estadio. El que no sigue es Ceballos. Yo creo que Ceballos va a seguir. Es que aburras a las ovejas. Supongo que te refieres al tema de Mbappé. Es que ya cansa. A ver, una cosa es tratarlo y otra cosa... Me explico. Quique, ¿no te parece que los cambios siempre se realizan muy tarde? Sí. Los cambios tardan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Ana? No, que ese tema puso un comentario de alguien que dice: Vinicius hace que los mejores laterales del mundo parezcan a Kenty Robles. Ah, hombre. Hay mucha competencia, dice Rubens, y muchísimos canales, y muchos son periodistas. Hay alguno por ahí que a mí personalmente no me gusta y te doy el nombre. Un tal Angulo, Iñaki Angulo. Pues yo la verdad es que la experiencia que tengo con Iñaki es muy buena. Yo siempre hablo por mis experiencias. Me cuesta hablar por las experiencias de los demás. Sé que esto hay a más de uno que le molesta, por lo cual seguramente me ha dejado de hablar en un momento dado. Yo soy así. Yo acciono y reacciono mediante la experiencia que vivo yo con esas personas, no lo que me cuentan que han hecho a otros, ¿sabes? Entonces, lo que quiero decir básicamente es que yo con Iñaki Angulo he tenido muy buena experiencia. Se ha portado bien conmigo, cuando está enferma pregunta por mí, aunque sin conocerme, pero ha tenido ese detalle. Me ha hecho rights, es un tío que cuando hablé de su canal y de otros canales valoró el vídeo. Todo lo que tengo de él, a nivel sin conocer, me parece bien. Pero, oye, tenéis muchos canales. También os dejáis llevar mucho por la ola de los canales. Y es normal. Al final, es como los más media, ¿no? Consumen los que más audiencia tienen, es normal. Algunos youtubers se retroalimentan con sus colaboraciones y eso ayuda mucho. Bueno, yo he tenido colaboraciones en este canal y muy buenas. Lo que pasa es que hay otros que lo he intentado y no ha podido ser. Y eso ya no depende de mí. No depende de mí. Lo de Bellingham también ha sido una montaña rusa. Hoy sí, mañana no. Pues yo creo que lo de Bellingham es una operación compleja, pero creo que es un perfil de jugador que casa en el Real Madrid. Cádiz, Celta, Valencia, Almería, qué zaborrería de partidos nos esperan después de Stamford Bridge. ¿Qué harías ante tanto partido cutre? Pues coger aire. Pero es lo que hay que hacer. Tú puedes llevarte bien con dos personas que no se lleven entre sí. Ya. A ver, este es un tema muy peliagudo. Y sinceramente tampoco voy a entrar en él. Pero yo sé que si yo, por ejemplo, yo entro a colaborar con un colaborador, eso le va a molestar a otra persona. Y si entro con el colaborador B, le va a molestar a otra. A mí, cuando me invitan a un canal del Real Madrid, me cuesta mucho decir que no, porque de otras cosas hablo con madridistas, con gente de mi club.
pues eso, mi gente madridista, ¿no? Como digo yo. Entonces, no tengo por qué decir que no. Es complicado entenderlo, sé, pero... Y he tenido que dar explicaciones y cosas, pero bueno. Yo tus vídeos los veo y los busco, sobre todo los relacionados con el básquet y el fútbol femenino. Gracias, tío. Muchas gracias. Ese es el tema de este canal. Yo creo que este canal no crece precisamente por una virtud que tiene. Madridismo al día no crece porque es un canal que toca todo el Real Madrid. Y esa es su condena. Y por eso no crece. Porque no cerramos en un mercado concreto. Si aquí solo habláramos del Real Madrid masculino y ni baloncesto ni femenino, creceríamos más rápido. Pero el canal va a seguir siendo lo mismo. Ya está. Pase lo que pase, este año tenemos que firmar 3 jugadores de primer nivel. Al menos, Juanma. Al menos 3. Estoy de acuerdo contigo. Cuéntanos por dónde crees que va a tirar Laporta. No tengo ni idea. No tengo ni idea en la rueda de prensa que va a decir. ¿A qué hora es la rueda de prensa de Laporta? Partidazo Real Madrid-Maccabi. Sí, y creo que el Maccabi nos va a ganar. De hecho, el Maccabi ha perdido solo un partido en casa y creo que el Madrid va a perder. Y creo que el Madrid va a quedar tercero. ¿No? Quedaría tercero si pierde. Y te digo una cosa, a lo mejor no nos viene mal, ¿eh? No lo sé. A mí lo que me aburre de otros canales es que se hablan tanto del caso Negreira, que no va a ningún lado. Pues el caso Negreira, creo que a Madridismo al Día ha sido el único canal que no le ha venido bien. A todos los demás canales les ha hecho crecer. Son temas que yo no tengo capacidad para tratar bien, a lo mejor no doy un punto diferencial. A mí me gusta hablar de fútbol. Pero hay otros que el salseo lo manejan de puta madre. Pero para eso hay que tener mucho talento. Y mucho coco. También. Yo para eso no tengo coco. Para otras cosas sí, ¿eh? Por supuesto no me va a hacer de menos. Los del fútbol femenino, los vídeos son excepcionales. De ahí te descubrí. Gracias, Alfredo. Joder, pero que somos adultos. Si no te gusta el colaborador B con no coincidir con él, ¿qué te importa si yo le traigo voy a su canal? Ya. Porque yo al final voy a un canal para hablar con madridistas, con gente de mi equipo. Y ya está. Hombre, si me empieza a insultar en medio del directo y a decir movidas, pues no voy a entrar, ¿sabes? Pero si no es el caso... Yo estoy harto del caso Negreira. Bueno, a ver, hay que tocarlo, pero... Yo qué sé. Toca descansar contra el Cádiz y rematar la eliminatoria en Londres, sí. Espérate que el Barça lo mismo se deja ganar. Hostia, ¿verdad? Que a lo mejor... Va a estar curiosa esta última jornada, ¿eh? Bueno. Va a estar... ¿Lo de Ada? Sí, claro. Como también habían fichado a Linda Caicedo. Bueno, si Bellingham o si viene otro medio, no Quique. Sí, a ver, si se va Modric o Kroos, uno viene. Lo tengo bastante claro que uno va a venir. Si no viene Bellingham, vendrá otro. Bueno, chicos, permitirme, voy a descansar un poco. Hemos estado 40 minutitos en directo. Y nada, chavales, que muchas gracias a todos los que habéis estado. Un placer. Y seguiremos trayendo contenido diario, ¿vale? Lo siento por no poder estar como antes, me encantaría, pero la vida, ¿sabéis? Me pide tener que hacer otras cosas. Al final, pues bueno, el canal da lo que da, ¿vale? Es lo que hay, chicos. Pero muchas gracias a todos los que habéis estado y por vuestro apoyo, ¿vale? Kike ahora es TikToker y más cosas. Hay que ganarse el pan, ya lo sabéis vosotros, igual que yo perfectamente. ¿Qué os voy a contar que no sepáis? Así que nada, queridos, muchísimas gracias. Mañana a las 2 de la tarde en la plataforma morada. Y aquí en YouTube, atentos, porque se vienen cosas a nivel de miembros del canal. Para los miembros vais a tener al mes la opción de ganar una camiseta réplica oficial. Un placer y un abrazo, chicos, ¿vale? Cuidaos muchísimo. Y bueno, me habéis animado, ¿eh? Me gusta sentiros, que no os he sentido... ¿Qué exclusiva te gustaría dar? ¿Barça condenado por la UEFA o Mbappé fichado? Hombre, Barça condenado por la UEFA, sin lugar a dudas. Hombre, sin lugar a dudas, porque creo que se haría justicia, realmente, en cierto modo y no del todo. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Chao, chicos, cuidaos mucho.